El hecho de que justo el crimen organizado entregue a las supuestas personas que participaron en este secuestro y que además pida disculpas, ¿no? Es un poco, pues, surreal todo esto, ¿no? Guadalupe, ¿a dónde hemos llegado? Pues. Totalmente. Creo que todo esto nos habla de cuestiones mucho más profundas, ¿no? La impartición de justicia en México en general, la investigación judicial, el tema del crimen organizado en estas últimas 2 décadas, ¿no? Desde principios de este siglo, obviamente recrudecida a partir del 2006, de finales del 2006, obviamente, con la creación de los Zetas, el estado de Tamaulipas, un estado donde se fabrican culpables, ¿no? También es muy interesante. Obviamente el crimen organizado presenta supuestamente a los supuestos culpables, se los da a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, pero también en este contexto tan enrarecido, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas está encabezada por un actor muy oscuro, ¿no? El autor del Tamaulipaso y del famosísimo Michoacanazo. Entonces es importante en este contexto porque cualquier tipo de investigación que se realice en Tamaulipas pues va a generar dudas, ¿no? Y bueno, cuando el mismo crimen organizado presenta a los supuestos culpables, ¿qué es lo que se puede esperar? Esto dice muchas cosas, ¿no? Y bueno, todo esto aunado a la falta de resultados en el tema del crimen organizado, a la falta de resultados pues consistentes, pues obviamente abona a la retórica estadounidense y a la presión que nos está poniendo el vecino del norte, ¿no? Sí, parece una escena surreal, pero ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Que el crimen organizado haga justicia o que la Fiscalía General de la República, este fiscal que ha sembrado culpables con un pasado demasiado turbio, 6 años de gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, donde se sembraron aparentemente culpables, toda una serie de cuestiones, de problemas muy importantes en procuración de justicia y la vinculación tan cercana del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con su fiscal, a quien quiso dejar más tiempo, operó a su favor y bueno, extendió sus funciones, que esto no se materializó, pero sí nos dice mucho, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal, obviamente. Y bueno, en este espacio donde las elecciones de Estados Unidos van a ocupar un lugar central, como en un momento fue el muro fronterizo, ahora muy probablemente vaya a ser esta verdad a medias, esta retórica tramposa, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, queriendo vincular directamente solamente a México a su crisis de adicción a las drogas, no solamente al fentanilo. Y hay que también tener muy en claro que esta denominada crisis del fentanilo es la segunda etapa de lo que llamaron la epidemia de los opiáceos, ¿no? Y Opioides. eso es muy importante entenderlo, ¿no? ¿Quién originó esta crisis? ¿Cuál es el papel de las grandes farmacéuticas? ¿Cuál es el papel de la corrupción en los Estados Unidos por parte de las agencias que reciben, distribuyen la droga de forma masiva y de forma masiva se consume en los Estados Unidos? Ahora, déjame hacerte esta pregunta, ya que hablabas de las elecciones en Estados Unidos, que también las hay en México al mismo tiempo. Esta reacción de algunos legisladores de querer catalogar al crimen organizado como terroristas, ¿fue una sobrereacción, digamos? ¿Y es una preocupación genuina o pasa también por las próximas elecciones, Guadalupe? Bueno, mi lectura y la lectura de varios en este sentido, porque no es la primera vez que este tipo de actores vinculan, ¿no? El tema mexicano, su supuesta preocupación por los carteles mexicanos a un tema electoral, electorero político, ¿no? Desde el año 2011, cuando ciertos reportes, el congresista Michael McCall, el representante tejano Michael McCall,
y una serie de consultores que en algún momento formaron parte del gobierno de los Estados Unidos, como Barry McCaffrey, Robert Scales. Se generó toda esta narrativa, esta dinámica que vinculaba a los intereses económicos de los contratistas estadounidenses también, con toda esta retórica, ¿no?, militarista, belicista, que viene muy aparejada obviamente a los intereses electorales políticos. Donald Trump, cuando habló de los bad hombres, pues ya tenía toda una agenda, ¿no?, que se consolidó en el año 2019. Él decía que México no podía con sus bad hombres, entonces que él necesitaba mandar a sus hombres para ayudarle al gobierno que no daba una, ¿no? 2019, y esto fue muy claro, ¿no? Después del del denominado Culiacanazo y de la masacre de la familia Levarón en la frontera México-Estados Unidos, frontera entre Sonora y Chihuahua, esto vuelve a arreciar. Pero en este momento es mucho más claro. Obviamente Donald Trump probablemente también, además de seguir jugando con esta idea del muro fronterizo, que fue una retórica desde antes que recupera Donald Trump, que lo hace realmente un gran candidato, lo fortalece y lo lleva a la presidencia, porque el muro fronterizo, su retórica, su guerra supuestamente, ¿no?, contra los migrantes que venían del sur, muchos de ellos venían a cometer delitos según él, según esta narrativa, le sirvió bastante bien y la continuó. Parecía ser que venía toda esta nueva retórica de los carteles mexicanos, que se vuelve a revivir de una forma sincronizada, ¿no? Los principales políticos republicanos en este momento, incluyendo los más del ala trumpista, del ala MAGA, de Make America Great Again, empiezan, después del Estado de la Unión, del informe que da el presidente Biden a los Estados Unidos, hablando de cohesión, hablando de unidad, pues entonces llega toda esta idea de la necesidad de enfocarnos en lo nacional, no en la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania le ayudó al partido demócrata a no salir tan mal parado en las elecciones intermedias. Esto fue muy interesante. Entonces, en este momento, la atención es: los recursos para la guerra en Ucrania deben ir a las comunidades en los Estados Unidos. Y entonces por eso se maneja toda esta crisis del fentanilo, y obviamente se va de cualquier responsabilidad, y toda la responsabilidad se pone en México, porque esto da réditos políticos, réditos electorales. Entonces, básicamente, estamos hablando de una narrativa que pareciera ser muy conveniente a los intereses de los republicanos en vísperas del 2024, por un lado, y por el otro lado, para seguir alimentando esta maquinaria de lo que algunos llaman el complejo militar fronterizo industrial. Esta serie de empresas que dan ayuda, que dan apoyo pues obviamente a través de un contrato al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El belicismo y las elecciones de 2024 enfrascadas en esta nueva narrativa. Así lo puedo ver yo, y así lo ven algunas personas que han estado estudiando este tema desde pues, de los inicios, desde el 2011, cuando se arrecia esta narrativa de los cárteles y el terrorismo. Oye, Guadalupe, ¿y cuánto